Gracias a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Continuamos con el capítulo 1, pero hoy estaremos revisando la 11ª parte con relación a los versículos 24 al 32, que la semana anterior ya lo habíamos visto, algunos de estos versículos. Hoy continuaremos con el versículo 26 del resultado trágico de la culpabilidad humana ante Dios, de la forma como la humanidad entera se rebeló y negó la existencia de Dios, haciendo justamente lo que el hombre, la mujer quería, mas no como fue declarado por nuestro Dios Todopoderoso. Pues dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mencionaba que esta es la versión Reina Valera porque más adelante vamos a comparar con otra versión que es mucho más clara y es la versión Nueva Traducción Viviente. Allí vamos a entender mucho mejor porque esta versión es más actualizada. Pablo usa la homosexualidad tanto de los hombres como de las mujeres, y escuche esto por favor, como un ejemplo de que Dios entrega a la humanidad a la impureza y a la lujuria, no solamente por el pecado de la homosexualidad. Este es simplemente un ejemplo. La humanidad entera se revela con muchos pecados, se manifiesta en contra de Dios con varios pecados que serán mencionados más adelante en los versículos siguientes. Algunos dicen que la Biblia en ningún lugar condena la homosexualidad lésbica, pero la frase de igual modo también. Esto implica que en el versículo 26 de este capítulo habla de la mujer y en el versículo 27 habla de el hombre. Entonces pone en claro que el pecado de la homosexualidad condena en el versículo 27. Pero este está conectado con el pecado de las mujeres que se menciona en el versículo 26. Como le indicaba, hoy vamos a ver en otra versión estos dos versículos, el versículo 26 y 27 de este primer capítulo de la carta de Pablo a los romanos. Y dice, por esa razón, Dios, porque ahí nosotros vamos a darnos cuenta, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Esta versión le indicaba, es mucho más claro. En el versículo 27, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por lo tanto, al continuar con esta parte, que por cierto es muy delicada y nosotros tenemos que entender únicamente lo que está escrito, no estamos juzgando, no estamos indicando exactamente nuestra posición, sino la posición que sobre todo en esa época Pablo, en un tiempo muy difícil que él estaba pasando, también escribe esto y lo vamos a ver qué es lo que sucedía en esa época, qué es lo que pasaba principalmente con la homosexualidad. Pablo ni siquiera utiliza aquí las palabras normales para referirse a lo que es el hombre y la mujer, porque en el original griego, al traducir, él utiliza las palabras para macho y hembra.
usando categorías que describen la sexualidad fuera de los términos humanos, porque el tipo de pecado sexual que describe está fuera de la dignidad humana. Pablo categoriza toda la sección bajo la idea de pasiones vergonzosas. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que no era el único pecado por el que se está mencionando todo esto, sino que mencionamos anteriormente era como un ejemplo de todos esas perversiones, de todos esos pecados que se estaban cometiendo en esa época. Decíamos entonces, Pablo categoriza toda la sección bajo la idea de pasiones vergonzosas, que son malsanas, impías. Sin embargo, Pablo vivía en una cultura que abiertamente aprobaba la homosexualidad. Pablo no escribió esto a una cultura que estaba de acuerdo con él. Considero que fue muy difícil para Pablo enfrentar todo esto. Adicional, vamos a ver que en esa época la homosexualidad estaba aprobada. Pablo escribió a una cultura donde la homosexualidad era aceptada para hombres como para mujeres por algunos 200 años. Los hombres que gobernaban el Imperio Romano practicaban abiertamente la homosexualidad y a menudo con niños pequeños. Esto nos hace ver la depravación de aquella época y de la forma como Pablo tuvo que enfrentar todo eso al declarar esta situación. Entonces, en ciertos tiempos, el Imperio Romano específicamente ponía impuestos sobre la prostitución homosexual, que esto implicaba que si usted pagaba algo, podía aplicar o podía aplicarlo en su vida. Aprobada y daban a los muchachos que se prostituían. Además, había un día feriado legal para hacer todo esto, lamentablemente. Entonces, el matrimonio legal entre el mismo género era reconocido. E incluso algunos de los emperadores se casaban con otros hombres. Era un tiempo muy difícil en donde Pablo estaba escribiendo todo esto, ya que Nerón, que era emperador, él también tenía esta desviación. Él tomó a un muchacho llamado Esporus y lo castró. Después se casó con él. Todo esto que le estoy relatando en este momento lo hemos extraído de algunos libros de historia. ¿No es cierto? Esto no está escrito en la Biblia, que esto quede muy claro. Esto está extraído de algunos libros históricos. Por eso yo repito, no es cuestión solamente de interpretación. Aquí lo único que estamos haciendo es transmitiendo lo que está escrito y de cómo fue en esa época. Con una ceremonia completa, le trajo al palacio con una gran procesión e hizo al muchacho su esposa. Luego Nerón vivió con otro hombre y Nerón era la esposa. También podemos ver que definitivamente toda esta desviación, toda esta práctica que no está aprobada por las leyes humanas y menos aún por las leyes de Dios. Entonces dice que al practicar esto recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo habla de una retribución para la conducta homosexual. La homosexualidad tiene en sí misma una retribución, como todo pecado. Todo pecado tiene una retribución. Esto habla de la naturaleza autodestructiva del pecado. Por lo regular, lleva en sí misma su propia retribución. Más adelante vemos que esta retribución se puede manifestar a veces como una
enfermedad. Nosotros conocemos de algunas enfermedades por la mala práctica del sexo. Y dentro de esto conocemos también que una de las enfermedades mortales es el SIDA, la cual es una consecuencia de violar el orden de la naturaleza. Algunas veces es la retribución de rebelión, dando como resultado un vacío espiritual y todas sus ramificaciones, que adicionalmente lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué estamos nosotros recibiendo como un mensaje? Que todo pecado tiene una retribución y esta se puede manifestar sobre todo en el caso del pecado de la homosexualidad como una enfermedad o como la consecuencia de un vacío espiritual que los lleva precisamente a la perdición. En este sentido, el término que sobre todo hoy es muy utilizado, el término gay, es una ilusión. Envía el mensaje que hay algo esencialmente feliz y sin cuidado sobre el estilo de vida homosexual, pero esto no es así. Más adelante nosotros podemos ver que de nuevo esta libertad de desobedecer debe ser vista como el juicio de Dios, porque se está haciendo todo contra naturaleza, contra todo lo como fue creado. Dios creó hombre y mujer. Ahora, dentro de su bondad, el juicio de Dios dice, no su bondad. Aquellos que participan en tales actos están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Repito este enunciado para tener muy claro. De nuevo, esta libertad de desobedecer debe ser vista como el juicio de Dios, no como su bondad. Aquellos que participan en tales actos están recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como juicio adicional, Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Porque si nosotros hacemos todo lo contrario y no aceptamos el mandato, los mandamientos de Dios, entonces Dios lo que hace en su juicio adicional, entrega a este ser humano a una mente reprobada. Así que las cosas que son vergonzosas y enfermizas son aceptadas y aprobadas fácilmente. La palabra reprobada tiene el significado original de aquellos que no ha pasado la prueba. Es importante entender esto. La palabra reprobada tiene el significado original de aquellos que no han pasado la prueba. Era utilizada para monedas que no estaban de estándar y sobre todo aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el ejemplo para poder entender bien. Menciona que justamente la idea es que ya que el hombre no aprobó en conocer a Dios, el hombre llegó a ser o a tener una mente reprobada, una mente que no está de acuerdo, una mente que no acepta. Entonces allí nosotros podemos ver exactamente qué es lo que hizo Dios cuando la raza humana en sí se rebeló. Aquí algo adicional y pues un comentario de West. La raza humana puso a prueba a Dios con el propósito de aprobarlo si cumplía con las especificaciones, las cuales fueron establecidas para un Dios que sería de su agrado. Y al encontrar que él no cumplía con estas especificaciones, se rehusó a aprobar como el Dios para ser adorado o tenerlo en su
conocimiento. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico.